Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en la explicación de este punto 394. Hemos visto en la intervención anterior cómo la acción de Satanás se manifiesta en el intento de apartarle a Jesús de la misión recibida del Padre. Y dice después en un texto, en un versículo tomado de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Es decir, uno de los indicios en los que descubrimos que Jesús es el Mesías, que en él se cumplen todas las promesas del Padre, que nos enviaría un Salvador, pues uno de los indicios claros es el poder de Jesús sobre Satanás. El hecho de que Jesús realice exorcismos y expulse a Satanás, el hecho de que Jesús venza sus obras y tenga esa autoridad sobre él, es un signo de que Él es el esperado, el Salvador que Dios había anunciado. Llama la atención la expresión que utiliza la Escritura, en la que dice que Jesús se manifiesta para deshacer las obras del diablo, deshacer sus obras. ¿Qué significa este término, deshacer las obras del diablo? Bueno, yo por lo menos lo interpreto en el sentido de que Satanás tiende, por su propia naturaleza y por su propio influjo, tiende siempre a complicar las cosas, a liarlas. Si me permitís la expresión, se suele decir, ¿no?, que el diablo es un liante, el demonio es un liante. Sí, y es cierto. Tiene la capacidad de liar, agobiar, hacer todo lo que pueda ser sencillo, hacerlo complejo, en vez de poner luz. Porque cuando se pone luz, las cosas son mucho más claras, ¿no? Todo verlo oscuro, todo verlo complicado, todo verlo negro, todo verlo... Esa es la estrategia de Satanás, ¿no? Sin embargo, Jesús, cuando Él se manifiesta, deshace las obras del diablo, como dice aquí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Deshace las obras del diablo, es decir, lo simplifica. Dios hace las cosas sencillas. Es curioso que cuando Dios nos da su luz, uno dice, está claro lo que Dios quiere de mí. Cuando vencemos la tentación de Satanás, uno dice, ¿por qué me he liado tanto? ¿Por qué me he ofuscado tanto? Hay una ofuscación en la acción de Satanás. Por eso creo que una manera de orar a Dios, y especialmente al Espíritu Santo, es pedir su luz, pedir la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestro camino y haga sencillo lo complicado, o lo aparentemente complicado. Bien, termina diciendo este punto: la más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Existe pues una especie de liderazgo por parte de Satanás. El desobediente tiende a inducir a los demás a serlo. Es curioso, ¿no?, esa tendencia que hay en nosotros de, pues bueno, pues mal compartido, si el mal lo comparto con los demás, parece que, no sé, como si fuese más ligero de llevar. Parece que si uno solo es malo, esa maldad te denuncia más, y sin embargo, si yo consigo que la maldad se difunda, me siento más justificado. Algo así. Parece que es el influjo de Satanás, como que uno se consuela de hacer el mal a los demás. Eso también es una diferencia muy grande, ¿no?, del nivel de maldad en la vida. Me estoy acordando de un joven que tenía problemas de droga, y bueno, pues estaba yo en la parroquia hace ya años, estoy hablando, ¿no?, pues hablando con un grupo de jóvenes sobre su riesgo y su problema, que muchos de ellos eran consumidores de distintos tipos de drogas, ¿no? Y recuerdo que un día este joven, que tenía un gran problema con la droga y que estaba muy enganchado a ella, recuerdo en ese diálogo, en ese coloquio que yo tenía pues con un grupo más grande de 20 o 30 jóvenes, cómo él utilizó su experiencia para decirles, ¿no?, al resto de sus compañeros, para decirles, pero por favor, no seáis tan tontos como he sido yo. Bastante desgracia tengo yo. Que nadie más se meta por este camino. Como me entere que alguno más entre por este camino, es que le doy 2 tortas, decía. Y a mí me impresionaba escucharle a ese joven, porque decía, bueno, este por lo menos
Este por lo menos sabe que está en el mal, pero no desea que otros también entren en el mal. Me impresionaba escucharle, porque yo decía, el mal no ha ganado su corazón, el mal ha ganado su cuerpo, sus sentidos, pero gracias a Dios el mal no ha ganado su corazón, porque ese joven desea el bien para los otros. Ahora es muy distinto del diablo, ¿sabéis? El diablo desea que los otros hagan el mal. El diablo quiere el mal por sí mismo. Recuerdo que en una ocasión un oyente de este programa, estábamos hablando del amor al prójimo, que todo el mundo, pues bueno, que Dios creó todo bueno y que por lo tanto nosotros tenemos que tener la disposición de amar siempre, incluso al enemigo, amar al enemigo. Y entonces me acuerdo que un oyente, bueno, pues hizo la siguiente pregunta: oiga, ¿y si tenemos que amar al enemigo, tenemos que amar también a Satanás? Porque también, bueno, pues es una criatura de Dios, ¿no? Y es el enemigo. Recuerdo que la verdad es que hay oyentes que hacen preguntas que a veces le ponen a uno entre la espada y la pared, pero recuerdo haber escuchado esa pregunta. Bueno, y entonces yo le decía, vamos a ver, hombre, en cuanto criatura de Dios, claro que será bueno y amable en cuanto criatura de Dios, pero bueno, dejémonos de historias, porque aquí el asunto no está en cuanto criatura, sino en cuanto cuál es su acción, ¿no? Entonces yo le decía un poco así en plan de broma, al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón, como se suele decir ese refrán, al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Bueno, pues ese refrán, que ciertamente no es muy cristiano, sí, sin embargo sí se puede aplicar a Satanás. Al diablo ni agua, y en el desierto polvorón. Es decir, que nuestra estrategia contra él tiene que ser frontal. O sea, que es que él quiere el mal por el mal, por lo tanto aquí no se puede tontear, no se puede estar tonteando, porque con el maligno no se juega, con él hay que aplicar esa estrategia frontal. Digo, al maligno ni agua, y en el desierto polvorón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.